¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Yo soy Ale Chavarría y vamos a dar un repaso a los carbohidratos. Los carbohidratos son como los franciscos, así como a ellos se les puede llamar Paco, Pancho, Panchis, Pacorro. A los carbohidratos también se les conoce como glúcidos, hidratos de carbono, almidones, azúcares y sacáridos, pero nunca hidrocarburos. ¿Por qué? Porque los glúcidos están compuestos sí o sí de carbono, hidrógeno y oxígeno, mucho oxígeno, y los hidrocarburos carecen de oxígeno. El mismo nombre lo dice, hidra de hidrógeno y carburo pues de carbono. Hagan de cuenta que solo tienen CH. Un ejemplo de hidrocarburo, el metano. Los glúcidos tienen varias clasificaciones. Para no alargar este video vamos a mencionar los de simples a complejos. Dentro de los simples tenemos a los mono, a los oligo y a los polisacáridos. Ejemplos de monosacáridos más comunes, la glucosa, la fructosa y la galactosa. ¿En dónde las encontramos? Bueno, la glucosa y la fructosa principalmente en las frutas y la galactosa en la leche. Ejemplos de oligosacáridos: maltosa, celobiosa, lactosa y sacarosa. La maltosa y la celobiosa están compuestos de glucosa más glucosa, la lactosa de glucosa y galactosa y la sacarosa de glucosa y fructosa. ¿En dónde las encontramos? La celobiosa en la pared de las plantas, o sea en su celulosa, la lactosa en los lácteos y la sacarosa en el azúcar de mesa, que proviene nuevamente de la caña de azúcar. Los polisacáridos se dividen en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homo, como su nombre lo dice, son polisacáridos compuestos de un mismo monosacárido. Por ejemplo, el glucógeno, el almidón y la quitina están conformados solo por glucosa. El almidón lo almacenan las plantas, el glucógeno nosotros y la quitina se encuentra en la pared de los hongos. Y por último, los heteropolisacáridos, los polisacáridos que se componen de monosacáridos diferentes, como la pectina, por ejemplo, presente en la pared de las cianobacterias. Recordemos, las cianobacterias fueron los primeros organismos en realizar fotosíntesis oxigénica. Y para no perdernos, los mono, los oligo y los polisacáridos entran dentro de la clasificación de carbohidratos simples. Ahora sí, vengan los complejos. Un carbohidrato complejo comparte su estructura con otra biomolécula. Otra biomolécula me refiero a lípido, proteína. Ejemplos de carbohidratos complejos: glucolípidos o glucoproteínas. Dense cuenta de algo, que la terminación que comparten los monosacáridos con los oligosacáridos es osa, glucosa, sacarosa, celobiosa. No vayan a confundirse con asa. Asa es la terminación de las enzimas. Las enzimas son proteínas y si bien las proteínas como tal o los aminoácidos tienen terminación ina, las enzimas también se consideran proteínas. Hasta el momento ya sabemos que su estructura es cool, pero vayamos más allá. Un monosacárido, para que sea considerado como tal, debe tener en su estructura de 3 a 7 carbonos, con un grupo carbonilo y varios grupos hidroxilo. Pregunta: ¿en forma de qué se disfraza el carbonilo? ¿En aldehído o cetona? Esta sería su fórmula molecular y esta sería su forma semidesarrollada. ¿Cómo sabemos si se trata de un aldehído o cetona? Fácil. Si el carbonilo está al final, se tratará de un aldehído, y cuando esté en el centro se tratará de una cetona. Acuérdense, final, aldehído, y cetona, centro. En el caso de la glucosa, esta siempre tendrá un aldehído y la fructosa una cetona. Ambas tienen 6 carbonos, por lo que se les puede también llamar aldoxosa o cetohexosa. Ahora, ¿en forma de qué se disfrazan los hidroxilos? En alcoholes. El grupo alcohol ayuda al monosacárido a disolverse en agua, por eso es que son famosos por ser solubles en agua o en disolventes polares, porque el alcohol le otorga polaridad al monosacárido. También son solubles en agua algunos olisacáridos. Solo piensen en lo que le pasa al azúcar de mesa cuando lo vertimos en agua, en café o en algún otro disolvente polar. Pero ¿cómo rayos se da esta disolución acuosa, Alejandra? Ok, bien. Aquí tenemos a una escultural glucosa. La glucosa siempre tendrá 6 carbonos, un aldehído y varios hidroxilos. Hasta ahí estamos bien. Al caer al agua, su estructura pasa de ser lineal a ser cíclica, con el fin de tener mayor estabilidad. Al hacerse bolita, por así decirlo, el aldehído se siente fuertemente atraído por el alcohol,
Para que me entiendan, el hidrógeno del aldehído la trae cañón el oxígeno del alcohol y el hidrógeno del alcohol el oxígeno del aldehído. ¿Por qué? Porque polos opuestos se atraen. Esa atracción da como resultado la formación de una molécula de agua que se integra a la glucosa, pero así como entra, sale, perdiéndose con las demás moléculas de agua. La glucosa se deshidrata y queda unida por el oxígeno. ¿Y qué pasa? Ocurre un efecto dominó. Sus hidroxilos también se sentirán atraídos por las moléculas de agua, por su polaridad, y así es como poco a poco la glucosa se empezará a disolver en agua. Dato extra, chavos. A esta forma cíclica de la glucosa se le conoce como piranosa y a la fructosa como furanosa. El enlace entre bioelementos se llama covalente. El que se da entre monosacáridos se llama O-glucosídico. Como les comenté en el repaso express, los glúcidos nos dan energía inmediata. Esa energía la almacenan las plantas en forma de almidón y nosotros y los animales en forma de glucógeno. ¿Qué otra función tienen? Por ejemplo, la de protección y sostén. La celulosa de las plantas brinda sostén y la quitina de los artrópodos y hongos proporciona protección. Empecemos por definir a los isómeros. En palabras sencillas son compuestos con la misma forma molecular pero con estructura diferente. Estos son isómeros, butano e isobutano. Ambos tienen la misma fórmula molecular, pero si vemos ya su estructura es diferente. El butano tiene una estructura lineal y el isobutano tiene una estructura ramificada. La posición de sus átomos es diferente. Los isómeros se dividen en isómeros estructurales y en estereoisómeros. Los carbohidratos tienen la propiedad de ser estereoisómeros. Estos brothers son moléculas con la misma composición en átomos, pero cuyos átomos están distribuidos de forma diferente en el espacio. Estéreo significa espacio. De hecho, a la estereoisomería también se le conoce como isomería espacial. Entonces, tenemos dos moléculas de carbono con los mismos elementos, pero con diferente estructura espacial. Por lo tanto, tienen propiedades físicas y químicas diferentes. Los estereoisómeros se dividen en dos, enantiómeros y diastereómeros. Los enantiómeros le dan a las moléculas propiedades ópticas diferentes. Los que vieron el video del repaso express se dieron cuenta que entre dos moléculas de carbono coloqué un espejo entre ellas. ¿Por qué coloqué el espejo? Bueno, para mostrarles que en el espacio los enantiómeros son imágenes especulares entre sí, o sea, simulan un reflejo entre ellos. Ejemplos de enantiómeros son los isómeros con las formas L y D. Estas formas aplican tanto para las proteínas como para los glúcidos. En el caso de los glúcidos, tomaré como ejemplo a la glucosa. La glucosa L tiene sus OH en la posición izquierda, desviando la luz hacia la izquierda, y la glucosa D tiene sus OH a la derecha, desviando la luz hacia esa misma dirección. Y si intentamos superponerlas, no quedan alineadas. Por eso la definición como tal de los enantiómeros son imágenes especulares entre sí, no superponibles. Los diastereómeros son todos los que no son enantiómeros. En el caso de los diastereómeros están los isómeros con las formas cis y trans, otorgando propiedades geométricas diferentes. Esto aplica para los glúcidos y para los lípidos. En el repaso express igual les puse un ejemplo de buteno. El buteno es un hidrocarburo, y es que las formas cis y trans son muy comunes en los cicloalcanos y en los alquenos. Cis significaba que los grupos funcionales se encuentran en el mismo lado respecto al doble enlace, y trans en lados opuestos. Yo les puse el ejemplo del buteno porque para mí era más fácil explicarles cómo se veía en un plano. Ahora, en dimensión 3D trasladamos este concepto al ejemplo de glucosa. Hay dos posiciones en las que se puede encontrar una glucosa: posición cis y posición trans. Cuando la molécula mantiene su estructura cíclica, se dice que tiene forma cis cuando sus extremos se encuentran en el mismo lado respecto al plano. A esta forma también se le conoce como nave o bote y es muy inestable. Y trans cuando sus extremos están en diferentes lados respecto al plano. A esta forma se le conoce como silla y a diferencia de cis es muy estable. Y bueno, chavos, hasta aquí este video. Por fin terminamos con los carbohidratos. Espero como siempre que este video les haya ayudado mucho. Si es así, ayúdenme con su poderoso like y recuerden, dense un repaso y de paso suscríbanse.